Los titulares lo llamaron así y la historia vendió más periódicos que la realidad. Comenzó la crónica en las pantallas, mientras las olas aplaudían sin saber de escándalos. La ofrecieron como si fuera un chiste, como una nota de color en un programa de madrugada. La hija adoptiva del millonario. Nadie que leyera rápido imaginó la verdad completa, que ella era una mujer de 23 años que nunca había visto el mar y que aquel apelativo funcionó como un anzuelo para los medios. La verdad, sin embargo, tenía otros matices: encuentro, consentimiento, matrimonio. Todo eso llegaría después. Por ahora, lo que cruzó entre Luna Ávila y Arturo Sandoval fue un libro que quiso morir en el agua y alguien que no soportó la idea de perderlo. Luna aprendió a habitar los silencios de una casa donde sus pasos debían sonar como si no existieran. En Guadalajara, la cocina con azulejos desconchados era su universo entero. Allí fregaba, planchaba y aprendía nombres de novelas que nunca llegaban a sus manos. Su refugio eran los libros que encontraba en mercados de segunda mano, relatos ajenos que le pertenecían por el modo en que le enseñaban a nombrar su propia ternura. Tenía un pequeño ritual. Antes de dormir, colocaba una figura de patito de cerámica, herencia de su madre, junto a su única lámpara y le contaba en voz baja las páginas que había leído. El patito no debió ser más que un objeto ridículo. Para Luna era una promesa. Una criatura que, aunque fuera diferente de los cisnes que veía en fotografías, seguía con la inquebrantable voluntad de flotar. Gabriela, su madrastra, no era una villana de libro de cuentos con capa y risa helada. Era la clase de mujer cuya ambición tenía calendario propio. Había aprendido a medir el prestigio por etiquetas: la marca de un vestido, la lista de invitados a una fiesta, la cuenta bancaria donde se depositan los gestos. Luna, con sus manos callosas y su destreza para reconstruir una casa que nunca fue realmente suya, suponía más bien un inconveniente que una compañía. Cuando no la explotaba con trabajo, la despojaba de nombre propio en las conversaciones frente a visitas. La chica era una etiqueta práctica. La hija sonaba hasta odiosa según el ánimo de Gabriela. Inscribirla en un concurso televisivo fue, para ella, un juego con consecuencias ajenas, una broma con cámara oculta, un espectáculo que prometía risas en la sobremesa. Luna llegó a Puerto Vallarta con un vestido que olía a jabón y a promesas ajadas. Nunca antes había estado frente al mar. El autobús la dejó frente a aquella avenida con palmeras que se inclinaban como si supieran sonreír a los recién llegados. Los focos del reality brillaban antes incluso que el sol, y la producción, con su ejército de asistentes y maquilladores, tenía una eficacia similar a la de un enjambre. Fue recibida por un maquillaje suave, una tarjeta con su nombre en letra impresa y un contrato firmado quizá con la letra de otra persona. Luna ni siquiera recordó haberlo rubricado. Le dijeron «bienvenida», con el tono de quien pronuncia palabras medidas por audiencias, y la llevan al interior de una villa que parecía hecha para encuadernar cada gesto en un montaje. Los otros concursantes se movían con la facilidad de quien ha conocido alfombras rojas y poses calculadas. Valentina, alta y exacta en cada risa, tenía manos de pianista y una forma de mirar que sabía desarmar. Leticia, por el contrario, mostraba una sonrisa de escuela. Era lista, pero con cierto gesto de asombro que a Luna le pareció humano y contagioso. Los platos en la primera cena parecían alegorías. Habían traído pescados con salsas que olían a jardines perdidos, y para Luna cada bocado era una lección de sabores que no encajaban con su paladar. Cuando pusieron ante ella un trozo de queso curado decorado con flores comestibles, Luna hizo lo único que le parecía honesto. Lo miró, lo tocó y comentó en voz alta lo que le pasaba por dentro. «A veces los quesos te escuchan mejor de lo que la gente cree», dijo sin darse cuenta del efecto que provocaba. Arturo, que observaba desde la otra punta del salón, sonrió por primera vez en aquella semana y guardó en la memoria la imagen de una mujer que hablaba con el queso sin ironía. Arturo Sandoval no era un personaje fabricado para el público. Era un hombre que llevaba en los bolsillos la tranquilidad de quien heredó un imperio y no supo al principio qué hacer con la soledad que eso deja. Sus ojos guardaban una curiosa mezcla de cansancio y expectación. Se movía con la discreta precisión de quien ha sido enseñado a proteger su intimidad.
Sin embargo, ese mismo cuidado lo convirtió en blanco de una curiosidad pública que la riqueza no consiguió insensibilizar. En la playa, esa tarde, llevó un libro viejo que leía como si cada página fuera un lugar donde anclar un poco menos de vacío. Era un volumen de cuentos para niños, con tapas ajadas y dibujos que habían sido amados. No pensó que podría convertirse en protagonista de un momento que, para la posteridad, atravesaría pantallas y memes. La noche que cambió algo, nada era todavía claro, solo una costura que empezaba a tensarse. El viento jugó con las páginas de ese libro. Luna había salido a pasear sola por el malecón. En la villa la extrañaban por su torpeza encantadora y por esa sinceridad que no conocía filtros. Cerca del mar, vio a un hombre que cogía un volumen con la misma ternura con que ella acariciaba el patito de cerámica en su bolsillo. El viento, con la impaciencia de las pequeñas calamidades, arrancó una hoja y la llevó en caída libre hacia la superficie salada. El libro se abrió para beber agua y el papel comenzó a doblarse como si quisiera convertirse en un barquito. Luna no dudó. Corrió al borde y sin pensar en el agua extendió las manos. En ese acto, de pura impulsividad, se deslizó y estuvo a punto de caerse. Fue Arturo quien, con un movimiento seco y preciso, sujetó su codo antes de que la arena la traicionara. «Casi te llevas el mar entero», dijo él con voz baja, como si compartiese una confidencia. «Casi me lo regalan», respondió Luna, y al mirar el libro que él sostenía, reconoció la ilustración de un patito pequeño que no encajaba con los cisnes de portada. No hubo palabras altisonantes. Hubo un intercambio de miradas que prometían historias. Los micrófonos de la producción, que nunca estaban donde uno podía verlos, tomaron el gesto y lo transformaron en un fragmento de programa. Un encuentro inocente, un rescate con aura romántica. Los editores, expertos en destilar emociones, guardarían ese fragmento para convertirlo en la melodía que acompañaría la aparición de Luna. La red social hizo el resto. En pocas horas, el clip del rescate del libro, La mujer que se salpica, el millonario que la salva, rodó por las plataformas con subtítulos irónicos y comentarios que mezclaban ternura y burla. Habla con el queso se convirtió en hashtag y, en los algoritmos, Luna empezó a ser una persona visible. La villa nunca duerme del todo. Detrás de las paredes de vidrio, la productora discutía cómo balancear ternura y conflicto, cómo producir titulares que impulsaran la audiencia. 6 cámaras discretas, un equipo de sonido que parecía más atento que los propios concursantes y un director de narrativa diseñando arcos emocionales. El reality olía a montaje y a fiesta corporativa. A Luna le entregaron un micrófono que pesaba menos que sus dudas. Los asistentes le explicaron en voz baja cómo debía situarse frente a una cámara, cómo sonreír para que las tomas captasen autenticidad. Luna aprendió a fingir la naturalidad, aunque nada en ella estaba hecho de fingimientos estructurados. Valentina no ocultaba su resentimiento. Para ella, los juegos de poder eran arte y el concurso, una galería donde exponer su talento. Miró a Luna como si se tratara de un intruso con derecho a un micrófono. Sus comentarios, finos y cargados, mordían como puñales disimulados. No tardaría en entender que el encanto de Luna no residía en pulir su expresión, sino en dejarla intacta. Ahí, en esa crudeza, Valentina vio una amenaza. «Ella es un efecto», dijo a cámara en un momento que nadie grabó para el público, pero que sería usado después por el equipo de edición. «La producción la puso ¿para qué? ¿Para que la gente tenga a quien apoyar? Es teatro». Fue una frase que destiló veneno, pero por entonces no era más que una puntada en la tela de la convivencia. Leticia, en cambio, tuvo gestos pequeños, de complicidad. Le trajo a Luna un libro de tapas duras con ilustraciones de animales que parecían dibujados con cariño. «Para que no le falte un patito», murmuró, entregándole el volumen con la seriedad de quien comparte un secreto. Luna, acostumbrada a recibir órdenes, no sabía recibir regalos. Su mano tembló. Hubo en su gesto una mezcla de incredulidad y asombro que convenció a más de un espectador de su autenticidad. El primer bloque de la convivencia terminó con una toma que los montadores amaron. Luna sobre la terraza, la brisa enredándole el vestido y el patito de cerámica asomando en su bolso como un talismán. Fue el tipo de imagen que se presta a titulares y a playlists curados por editores que buscan lágrimas y suspiros.
La producción, con su olfato, ya decidía qué historias pulir y cuáles dejar en la sombra. Para los que observaban desde fuera aquel verdadero y falso escenario, era el comienzo de una novela contemporánea. Para Luna, apenas un día más en el calendario de la incertidumbre. Si esta historia fuera un reportaje amargo, sería oportuno decir que la inscripción al programa fue, en la mejor de las interpretaciones, un engaño. Gabriela había rellenado formularios sin consultar a Luna, había enviado fotografías y datos que no eran plenamente verídicos. No se trataba de una trama monumental de fraude estudiado, sino de la manipulación cotidiana de alguien para quien el prestigio era una moneda más. La producción no ignoró la falta de voluntad explícita. Los contratos, aquellas tecnicidades que definen el juego, tenían cláusulas que hablaban de representación y consentimiento. Eso abriría debates legales más adelante, pero por ahora la historia se tejía frente a las cámaras sin exigir veredictos. «Si estás viendo esto desde una ciudad con playa, dime dónde estás», pidió la voz en off que habitualmente rompe la atmósfera con una llamada a la audiencia. Es un gesto sin maldad, una invitación a estar justo mientras la narrativa se despliega. «¿Dónde nos estás viendo?», comenta la ciudad. En los días siguientes, la viralidad trazó su propio mapa. Los comentarios se polarizaron. Había quienes celebraban la frescura de Luna y quienes la reducían a una anécdota graciosa. Entre esos extremos nació la admiración sincera. Gente anónima enviaba fotos de sus propios patitos, testimonios de bibliotecas pequeñas, cartas que pedían a la producción que destinase tiempo a proyectos culturales. El público, cuando se conmueve, tiende a convertirse en fuerza con voluntad de intervenir. En ese murmullo empezó a formarse la semilla de algo más grande que un reality. Mientras tanto, Arturo no era ajeno a la maquinaria. Observaba desde su celda de riqueza y reconocimiento. Su presencia en el concurso era medida y calculada, aunque la suya no era una estrategia diseñada por ejecutivos. Había aceptado participar porque la idea de una narrativa humana le resultaba más soportable que las cenas solitarias. Había venido al lugar con el propósito secreto de aprender a reír en compañía. Su gesto de salvar el libro fue sincero. En su bolsillo no había guión, solo el impulso de no dejar que el papel se deshiciera en el mar. Esa sinceridad, replicada en un mundo hecho para ensamblar emociones, empezó a desordenar los mapas de producción. Los guionistas de la vida real se impacientaban. ¿Cómo convertir algo tan honesto en un arco dramático? La respuesta, como siempre, vino a través de pequeñas retóricas, entrevistas íntimas filmadas con ópticas que favorecían el flato, montaje que alimentaba el contraste entre la impostura y la bondad, un hilo narrativo que situaba a Luna como el patito del grupo, alguien que debía encontrar su lugar sin perder su esencia. En la cocina una mañana, Luna habló de su madre en voz que no era precisamente nostalgia, sino memoria aplicable. «Mi madre me llamaba mi pequeña brava», dijo mientras pelaba mangos para los desayunos del equipo. No exageraba. El mango se resbalaba entre sus dedos con la facilidad de quien repite un gesto aprendido de tanto hacerlo. Esa palabra, brava, empezó a circular entre el equipo como una llave. Para muchos, la bravuconería de Luna se transformó en fuerza. Para Gabriela, en algo a obviar. La presión del formato empezó a revelar fisuras. Una cámara que debía captar una discusión trivial entre concursantes filmó, por error, un intercambio más íntimo. Valentina, refiriéndose a Luna con desdén, alguien del equipo de producción tomando nota. Un asistente que susurró algo sobre posicionamiento. Con esos fragmentos, la dinámica se volvió más densa. Había tensiones que amenazaban con salir a la superficie. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, había momentos que no podían ser manufacturados. Arturo y Luna tropezando en una conversación sobre los pájaros que poblaban la costa, una sonrisa tímida, un silbido compartido por un juego de niños en la playa. Fue en una de esas tardes, cuando el sol parecía asumir que la vida era simple y que la seriedad podía esperar, que Arturo invitó a Luna a conocer el mercado local. Ella, con el asombro de quien descubre por primera vez la textura del mar, aceptó. Pasearon entre puestos de colores y ella le contó de los libros que había leído a escondidas, de los vendedores ambulantes que le regalaban marcadores con inocencia.
Arturo escuchó con esa atención que no es lo mismo que concentración. Era algo que desarmaba a su alrededor. En uno de los puestos había una edición barata de cuentos infantiles, tapas despegadas, con un dibujo de un patito que miraba al horizonte. Arturo la compró con la misma ligereza con que se compra una fruta para compartirla. Le dijo: «Tú ya tienes un patito más importante». Y Luna, sin dramatismos, apoyó la cabeza en su hombro por un segundo. No era el tipo de gesto que el formato esperaba. Era auténtico y, por eso, valioso. Esa noche, al regresar a la villa, la producción tuvo que decidir qué imagen priorizaría en la emisión: el patito y el mercado, la conversación sincera o el comentario mordaz de Valentina. Optaron por un corte que mostraba a ambos, porque así construyen las grandes historias, con trozos que, por sí solos, son pequeños, pero juntos conforman un arco emocional perfecto. El público aprueba la complejidad cuando está bien envuelta en música y encuadre, pero la complejidad siempre trae riesgos. En otro lado de la villa, Gabriela se enteró de la difusión de los clips y sintió que algo en su plan había fallado. Había imaginado a Luna como un objeto de burla, no como una figura de empatía que ganaba conversaciones en redes. Para ella, la reputación social era una línea que debía restaurarse. Si la interpretación del concurso se inclinaba hacia la compasión, la broma se revertía y ella quedaría en mal lugar ante su círculo. Esa inquietud alimentó conversaciones con un abogado de ciudad. La posibilidad de cancelar la participación de Luna iba y venía en términos prácticos. Sin embargo, detrás de la escena pública, algo más tenue comenzó a crecer. La idea de que quizá, solo quizá, aquello se estaba convirtiendo en una puerta que Luna podría cruzar para salir de la casa donde su nombre se pronunciaba en susurros. Mientras tanto, Arturo se enfrentaba a su propio espejo. No era un héroe construido para los tabloides. Tenía sus dudas. Había días en que le parecía imposible entender cómo alguien podía ser tan visible y al mismo tiempo tan invisible. La riqueza le dejaba libertad de elección, pero no le garantizaba voluntad de saber amar. Encontrar a Luna, esa mujer que hablaba con el queso y que protegía patitos de papel, le obligó a mirar su vida con la crudeza de quien descubre que le faltaba algo esencial, un lugar al que llamar común. Después de semanas de convivencia, los primeros rumores de un sabotaje comenzaron a filtrarse en la residencia. No eran acusaciones firmes, sino sospechas que circulaban como fantasmas. Un hilo casi invisible en una prueba de cocina, una palabra fuera de lugar que cambió la interpretación de una acción. La producción, siempre alerta a esas pequeñas tempestades, comenzó a recopilar material. Si alguien quería derribar a Luna por ser efecto, tendría que hacerlo con un plan elaborado. Las manos anónimas que manejan los hilos del show, editores, productores, guionistas, observaban con interés. Hay algo perverso y a la vez humano en ese lado del negocio. Fabricar conflicto ayuda a mantener el interés, pero cuando ese conflicto recae sobre la dignidad de una persona, el cálculo se vuelve ético y doloroso. En la penumbra de una de las noches más claras, cuando la luna parecía un foco con permiso divino, Arturo y Luna se encontraron en la playa sin producción a la vista. El mercado había cerrado y el sonido del mar era una conversación íntima. Arturo, con la seriedad de quien se prepara para decir algo sincero, sacó el libro que había salvado y con un gesto que no necesitaba cámaras, lo abrió. Había en su interior una dedicatoria pasada de fecha, para quien cuide de los patitos con cariño. El gesto era banal, pero para Luna significó la validación de que alguien había visto su pequeño ritual y lo había respetado. No hubo palabras grandilocuentes, solo la percepción de que algo se estaba inclinando del lado de la ternura. Aún así, la villa no era un refugio alejado de la lógica del espectáculo. En oficinas con luces frías, ejecutivos evaluaban la ficha de audiencia y discutían: ¿mantener a Luna como objeto de simpatía o convertirla en centro de un escándalo que eleve los números? La respuesta tenía consecuencias más allá de una noche de emisiones. Y en medio de esa maquinaria, la propia Luna comenzaba a sentir el peso de la visibilidad. No buscó fama. Había aceptado un viaje sin entender por completo su alcance. Ahora, las miradas la seguían como si fuera un personaje ligero de un cuento moderno, y ella, por primera vez, se preguntaba cuál era su voz real. Esa pregunta sería más profunda que cualquier número de audiencia.
En la playa, mientras las olas deshacían silencios, Arturo no ofreció soluciones, solo propuso compañía. «Si alguna vez necesitas que alguien cuide de tus libros», dijo, «puedes llamarme». No añadió más, no dramatizó. Luna, con la honestidad que le era propia, no respondió con promesas. Contestó con una risa que sabía a agua salada y con la sinceridad imposible de los que no esperan demasiado. La conversación quedó en el aire, suspendida como las páginas de un libro a punto de ser leído. Por fuera eran dos adultos que se encontraban en un espacio público y que, sin embargo, representaban algo que muchos necesitaban: la posibilidad de una relación que no se sometiera a los guiones impuestos por las cámaras. Por dentro, la villa bullía con intrigas menores que, acumuladas, podían jugar en su contra. El patito de cerámica, vuelto a sacar, brilló a la luz de la luna como un pequeño faro, una promesa de pertenencia, todavía por concretar. La historia que vendían los titulares necesitaba titulares más grandes, pero la realidad tejía otra versión. En la radio local alguien había ya puesto el mote sensacionalista: «la hija adoptiva del millonario», decía un comentario entre risas, sin darse cuenta del peso de las palabras. Era un titular que vendía, pero que distorsionaba. Algunos periodistas utilizaban la expresión no como un dato legal, sino como un gancho. Otros la repetían por costumbre. Fue en ese ruido que la voz narrativa de la realidad tuvo que intervenir con suavidad. Los dos eran adultos. La relación, si existía, sería entre iguales y cualquier registro legal que llegara, en su caso, sería posterior a la decisión común de casarse. No había, ni había habido, paternalidades previas que contaminaran la ética del afecto. Esa aclaración no era una defensa solemne, sino una necesidad práctica: evitar malentendidos que podían volverse peligrosos. No porque la historia mereciera ser explicada a cada lector, sino porque había verdades sensibles en juego. Luna no era un personaje inventado para ignominias. Era una mujer con pasado y con el derecho a elegir. La primera parte de ese arco vital cerró con la imagen de un programador que, en su computadora, apilaba clips con títulos sugerentes, con la pantalla iluminando su rostro mientras una película de decisiones se proyectaba en su interior. Por fuera, la villa respiraba normalidad: risas en el comedor, platos que se lavaban en cadena y un patito que no dejaba de flotar en la imaginación de quienes empezaban a creer que las cosas, a veces, sí podían enderezarse. Entre la luz de la luna y la sombra del siguiente día, había un lugar propicio para que tanto la ternura como la trampa se manifestaran. Aquello era lo que vendía la audiencia: la duda, la posibilidad y la sensación de que, en cualquier instante, la historia podía decidirse por la bondad o por la sorpresa. La expulsión de Valentina no fue un acto de justicia instantánea, ni un ajuste dramático pensado por los guionistas. Fue una suma de pequeñas verdades que, al alinearse, no dejaron espacio para la mentira. Sucedió durante una prueba de cocina en la que, por primera vez, los concursantes debían preparar platos tradicionales en parejas. La prueba llevaba puntuación y espectadores en streaming. Luna, temblando con la sartén en la mano, trataba de seguir las indicaciones del chef invitado mientras Valentina, asignada a su grupo por el azar del sorteo, sonreía con esa superioridad fina que parecía un guante demasiado apretado. El plato de Luna cayó en desgracia cuando, al levantar una tapa para presentar, la salsa se deslizó exactamente en la dirección que la cámara privilegiaba. No era mala suerte. La cámara mostró la secuencia con una claridad que heló el comedor. Un hilo casi invisible tensado por la punta del mantel, un filamento que, en cámara lenta, tiraba del recipiente en el instante preciso. Leticia, que había observado la escena detrás del rabillo del ojo, sintió que algo chirriaba. No le gustaba la forma en que las piezas encajaban. Había una mecánica invisible que olía a trampa. En los ordenadores de la producción, la revisión de la toma reveló más. En una de las colas de grabación aparecía, por accidente, el gesto de Valentina ajustando el hilo con una precisión que delataba intención. Los editores guardaron la secuencia como prueba. Un asistente, con la torpeza honesta que caracteriza a los que no saben callar, dejó el clip fuera de la carpeta protegida y la conversación llegó a oídos de un editor jefe. La decisión de mostrarlo en el confesionario fue rápida, la de convocar a una audiencia interna inevitable.
El director de narrativa no pudo amoldar aquello a una simple tensión de reality. Había líneas que no debía cruzar. En una conversación de pasillo, con micrófonos apagados y rostros tensos, pidió pruebas adicionales. Se fue a las cámaras de servicio, a las grabaciones de detrás de escena. Allí, entre cables y bolsas de maquillaje, apareció otra toma que no dejaba margen a la duda. Un hilo se recogía en la mano de Valentina, mientras de forma natural recogía objetos después de una cena. No fue un montaje, fue descuido y calculación a la vez. Cuando la producción confrontó a Valentina, no hubo teatralidad. Una sala de reuniones pequeña, luces de oficina, la voz del coordinador intentando mantener la calma. Valentina trató de minimizarlo. Dijo que era una broma, que no pensaba que tuviera tanta repercusión, que las cámaras exageraban. Pero la evidencia habló por sí misma. La expulsión fue anunciada en directo en el programa siguiente con un tono sobrio. No hubo guión romántico ni pérfida ovación del público. Hubo un gesto sencillo que pasó por respeto a la dignidad de los participantes, la eliminación de quien había manipulado las reglas. La expulsión calmó en parte la tensión en la villa, aunque no resolvió las preguntas más profundas. ¿Quién había inscrito a Luna sin su permiso? ¿Qué papel había jugado Gabriela en todo eso? Y, en un escalón más alto, ¿qué haría la productora con el error administrativo que, ahora se sabía con claridad, comprometía la legitimidad de la participación de Luna? Eran cuestiones que no se arreglaban con una eliminación. Pedían papeles, firmas y, sobre todo, una decisión ética que trascendiera la pantalla. El descubrimiento del fraude fue tan humano como devastador. En la oficina legal de la productora, un expediente mal cosido puso en evidencia la firma de Luna en la ficha de inscripción que, al cotejarse con documentos oficiales, no coincidía con su letra. El equipo jurídico, siempre frío y aferrado a la letra pequeña, habló de vulneración y riesgo reputacional. Los informes digitales mostraban que la dirección de correo y el número de teléfono pertenecían a una cuenta registrada a nombre de Gabriela. El pasaporte escaneado parecía una copia con rúbricas añadidas. Las palabras legales iban y venían, y en medio de esa terminología técnica la verdad emergía con simplicidad. Gabriela había forzado la puerta para que Luna entrara sin preguntar. El escándalo, contado por los periodistas locales, no se demoró. La prensa, que hasta entonces había jugado con el sensacionalismo del apodo, ahora tenía materia más seria. Un posible caso de inscripción fraudulenta. Gabriela apareció en entrevistas defensivas, con la voz de quien mezcla culpa y justeza. Decía que había actuado por el bien de Luna, por la ilusión de darle algo mejor. Sus explicaciones, sin embargo, sonaban huecas frente a la evidencia. Nadie negaba que la intención de Gabriela fuera compleja, pero la forma importaba. Había robado la agencia de otra persona. En la sala de reuniones donde se decidió el destino del premio, la tensión era casi tangible. Representantes legales de la productora, un notario presente como testigo y el propio director del programa explicaron que la inscripción irregular anulaba, de facto, la posibilidad de mantener el premio adjudicado a la participante bajo ese registro. No era una condena moral, la producción no buscaba un linchamiento, pero había que reparar la irregularidad. Entre esas opciones surgió la posibilidad de otorgar a Luna un reconocimiento económico en calidad de resarcimiento, siempre que ella cumpliera los requisitos legales. Fue en ese instante en que Arturo, que había seguido el proceso sin interrumpirlo con gestos grandilocuentes, pidió la palabra. Se levantó sin cámaras, con la simplicidad propia de quien no necesita hacer ostentación de su presencia. En la sala, voces se callaron. Había algo en la manera serena en la que Arturo se acercaba que impedía el tumulto. Dijo, sin alardes, que no quería que el dinero fuera usado como reparación a medias, ni como un cheque para acallar culpas. Propuso algo distinto. Comprometió parte de su propio capital para financiar una iniciativa que confiaría a Luna. «Quiero que lo uses para algo que te pertenezca», dijo, mirando a Luna sin dramatismo. «No quiero que sea un gesto de caridad. Quiero que sea un puente para lo que tú quieras construir». El ofrecimiento abrió un silencio que pesó menos por su volumen y más por su peso. No fue un «te compro» galanteado. Fue una transferencia de poder con condiciones claras.
Luna tendría autonomía total sobre el destino de los fondos. La decisión se haría mediante contratos que garantizaran su control y la producción refundaría el premio de forma transparente. Había, además, una condición personal que Arturo expresó con naturalidad. Deseaba apoyar el proyecto que Luna soñase, porque veía en su idea una posibilidad de permanencia, no de espectáculo. Luna escuchó con el desconcierto que acompaña a las noticias grandes. No quería depender de nadie, menos de los bolsillos que hasta entonces le habían parecido inaccesibles. Había en su orgullo una resistencia honesta. ¿Aceptar el dinero era vender su historia? ¿Era intercambiar dignidad por seguridad? En las horas que siguieron, cuando el set quedó vacío y la villa se volcó en murmullos, Luna se encontró sola en la terraza con su patito de cerámica. Lo colocó en el borde como quien consulta a un talismán. No encontró respuestas rimbombantes. Halló, en cambio, una palabra que la calmó: proyecto. No se trataba de comprar el pasado ni de borrar la explotación sufrida. Se trataba de construir algo que fuera eje de su futuro. Articuló la idea con la misma humildad con la que había contado su historia la primera vez. Una biblioteca para niños del barrio donde había crecido. Un espacio donde los libros llevaran dedicatorias escritas por manos anónimas, pequeñas notas escondidas entre páginas que sirvieran de compañía a quien las encontrara. Lo llamó, sin apuro pero con convicción, la biblioteca del patito. La metáfora le resultaba exacta. Un lugar que no pretendía ser cisne, pero que insistía en flotar y dar forma a la pertenencia. La decisión de aceptar la ayuda de Arturo no vino de un gesto dramático, sino de una conversación larga en la que se habló de garantías legales y de sentido. Se redactaron contratos que ponían a Luna como director ejecutivo de la futura fundación, con facultades para administrar el dinero de manera autónoma y con auditorías independientes. La productora accedió a cooperar. Reorientaron una parte del presupuesto para apoyar programas educativos de la región como muestra de reparación institucional. Gabriela, ante la evidencia y la presión mediática, aceptó un acuerdo que incluía la retirada de cualquier reclamación. No hubo señalamiento penal a Luna porque nunca había sido responsable de la falsificación. La culpabilidad recaía en quien la había impulsado. Mientras todo eso ocurría, la audiencia siguió la historia con esa mezcla de afecto y hambre de detalles que las redes facilitan. Los números de visualización subieron. La narrativa de la mujer que había sido ofrecida como una broma, así titulaban algunos, y que respondía con un proyecto social, se impuso como imagen más valiosa que la burla. El relato creció, pero no en la dirección que algunos supusieron. No era la compraventa de afectos, sino la apuesta por dignidades compartidas. El momento de la decisión pública no necesitó de artificios. Fue fiel a la sencillez que había ido ganando la historia. En la noche de la final, con millones de ojos posados en el auditorio, la producción organizó una ceremonia que mezclaba formato y sinceridad. Había sido acordado que el ganador se anunciaría en directo y que, en caso de optar por un destinatario alternativo, la fórmula sería transparente. Los presentadores hablaron con cuidado, recogiendo la onda de expectación. Fue entonces cuando Arturo, por iniciativa propia, sin texto memorizado ni asesores literarios, se acercó al micrófono. No hubo gesto de espectáculo. Hubo una frase que en su sencillez rompió el tiempo. «Te elijo a ti». El salón contuvo la respiración por un segundo. La frase era heredera de los filmes con los que la audiencia adornaba sus sueños, pero allí, pronunciada por un hombre cuya vida anterior era un enigma de guantes blancos, sonó como declaración humilde. Luna, en el escenario, sintió que el público se convertía en testigo, no en juez. No fue un beso organizado. Fue un beso que parecía ajustado a la lógica que ambos habían construido. Dos adultos que elegían entre sí. La prensa, inevitablemente, construyó titulares. Algunos volvieron con el gancho fácil. La hija adoptiva del millonario fue repetido por voces que priorizan el clic, pero la narración pública, en paralelo, ofreció matices. Artículos serios aclararon la cronología. La pareja se casó tras la decisión pública. Cualquier acto legal de cambio de nombre o trámite posterior, si lo hubiera, no precedió nunca a la elección afectiva. Esa puntualización, sencilla y repetida, fue necesaria para disipar interpretaciones dañinas.
La relación no fue entre un padre y su hija adoptiva, sino entre dos adultos que, después de decidir unirse en matrimonio, optaron por gestos legales que consolidaran su vida conjunta. En otras palabras, el espectáculo había intentado titular una relación con palabras que no le correspondían. La realidad fue otra, más clara en su orden y más respetuosa en su ética. Con la decisión anunciada y los recursos comprometidos, comenzó el trabajo real. La búsqueda del local para la biblioteca del Patito parecía más complicada en la práctica que en la idea. Reuniones con arquitectos, visitas a antiguos almacenes reconvertidos, conversaciones con la comunidad y con bibliotecarios en activo definieron la hoja de ruta. Hubo días de frustración, presupuestos que no cuadraban, permisos que tardaban, papeles que requerían firmas de funcionarios desprevenidos. Hubo también instantes que recordaban el origen del proyecto: un vecino que donó estanterías viejas, una abuela que trajo 20 libros de bolsillo, una maestra que ofreció su tiempo como voluntaria. Esos gestos pequeños conformaron la trama más sólida del proyecto: la voluntad colectiva. Construir la biblioteca no fue un acto de exhibición. La estética del lugar obedeció a la idea de que la sencillez puede ser hermosa. Mesas de madera recuperada, estantes pintados con colores suaves, una alfombra amplia donde los niños pudieran sentarse en círculo. El Patito, claro, tuvo un lugar central, una pequeña estatua sobre la mesa de recepción, un signo que conectaba la historia personal de Luna con la comunidad que ahora la acogía. La mecánica que Luna imaginó encontró su forma. Cada libro llevaba una hoja suelta insertada en la última página, un mensaje de bolsillo, donde quien donaba podía escribir una dedicatoria o un pequeño consejo para el lector que hallara esa copia. Eran notas que funcionaban como manos que saludan en la oscuridad, caricias anónimas para corazones pequeños. La inauguración fue un día de sol templado, con olor a pan recién hecho y café de olla traído por madres del barrio. Los niños corrieron como si la biblioteca fuera un territorio conquistado. Sus risas rellenaron el espacio con una música que no necesitó banda sonora. Luna, en la mesa de apertura, sostuvo el micrófono con la misma destreza con que alguna vez sostuvo una sartén, firme y sin imposturas. Dijo pocas palabras, porque su voz no necesitaba embellecimientos. «Para mi Luna, que siempre sabrá volar», leyó en alto, mostrando la placa que había sido colocada a un lado en memoria de su madre, y a la vez como promesa. La frase resonó entre abrazos y aplausos silenciosos de quienes entendían que aquello no era solo un edificio lleno de libros, sino un lugar donde las palabras podían volver a nombrar la dignidad. El proyecto no fue un éxito instantáneo en términos de cifras. En cambio, fue un éxito en aquello que importaba: sostenibilidad, sentido y pertenencia. Voluntarios llevaron talleres de lectura, artistas locales pintaron murales, y poco a poco las donaciones se hicieron habituales. Los periódicos dejaron de preocuparse exclusivamente por el sensacionalismo y comenzaron a cubrir historias más pequeñas. Una niña que aprendió a leer en la biblioteca, un grupo de estudiantes que encontró allí su refugio para estudiar. La viralidad que había lanzado a Luna a la fama se transformó en una ola de solidaridad que, bien dirigida, no devoró a la protagonista, sino que la sostuvo. En el entreacto de la vida pública y la labor cotidiana hubo también un tiempo para lo íntimo. La propuesta de matrimonio no fue un montaje. Ocurrió una tarde en la playa donde todo había empezado a desordenarse y a ordenarse a la vez. No hubo anillo de Hollywood ni piano orquestando la escena. Hubo una conversación larga sentados en la arena, con las huellas de sus pasos cubiertas por la marea. Arturo habló de su infancia, de los silencios que la riqueza no había llenado, de las librerías donde se escabulló de joven. Luna habló de nombres, de su madre, de la costumbre de contarle a su Patito las historias que leía. Cuando él se inclinó, no lo hizo con teatralidad. Tomó la mano de Luna y le preguntó si quería ser su compañera, sin más. Ella dijo que sí. La frase que pronunció, sencilla como un gesto doméstico, fue el cierre que muchos esperaban. Sí, contigo. La boda se celebró en una playa íntima, con pocos invitados elegidos por cercanía afectiva y sin la extravagancia que suelen demandar los reflectores. Las olas fueron testigos y las guirnaldas de flores locales decoraron mesas eficaces.
Leticia, convertida en amiga y confidente, leyó un texto que habló del valor de ser visible sin traicionar la propia verdad. Los votos fueron simples, promesas de compañía, de escucha y de trabajo compartido. Antes de sellar la unión, Arturo pronunció palabras que luego circularon en fragmentos en las redes. «Te elijo a ti», repitió, y el público, contenido en su rol de observador, exhaló en complicidad. No hubo necesidad de actuar el romance. La escena fue un punto que unía líneas trazadas con honestidad. Después del matrimonio, hubo un gesto legal que algunos comentaristas interpretaron sin matices. Arturo, con la voluntad de dejar constancia pública de la pertenencia que habían decidido construir, acompañó a Luna en el trámite para que ella pudiera llevar su apellido y, en efecto, formar parte de una familia que ya habitaban por afecto. Quedó claro entonces, en comunicados formales y en conversaciones públicas, que ese acto fue posterior al matrimonio y tuvo carácter simbólico y de protección social, no una inversión de roles ni una reconfiguración parental previa. La cronología, repetida con paciencia, disipó confusiones. La elección afectiva precedió a cualquier acto administrativo. Con el tiempo, la biblioteca del Patito no solo cobró vida, sino que se expandió en espíritu. Recibió donaciones de escuelas cercanas, creó un programa de libro viajero para que los niños pudieran llevar libros a casa por una semana y montar en la puerta de la biblioteca un buzón de notas donde los lectores escondían mensajes a futuros lectores. Los mensajes de los niños eran lo más valioso. Dibujos, palabras torcidas, promesas inocentes. Había en ellos una inmediatez que ni la prensa ni los algoritmos podían fabricar. Una tarde de lluvia, años después, Luna volvió a sentarse en la misma terraza, donde, al inicio, sostenía su patito de cerámica como testigo. La biblioteca ya no era proyecto sino presencia. Había fondos, sí, pero más que números había historias. Un niño pequeño le entregó un dibujo de un patito que flotaba sobre un mar hecho de líneas de colores. «Para que no olvide que floto», dijo con la seriedad propia de la infancia. Luna sonrió y, en voz baja, contó la anécdota al oído de Arturo, que estaba a su lado con la calma que ya no necesitaba demostrar. El epílogo de la historia no requería fuegos artificiales. En la sala de la biblioteca, una mañana cualquiera, Luna leyó en voz alta a un grupo de niños que se habían acomodado en la alfombra. Sus palabras tenían la cadencia de quien ha encontrado su lugar de trabajo y de ser sin abandonar la sencillez. Al cerrar el libro, uno de los niños sacó una hojita y la colocó dentro. Era un mensaje que decía: «Para la persona que lea esto, espero que la historia te abrace». La multitud de notas apiladas detrás de la barra era la prueba más palpable de que la propuesta había alcanzado su finalidad. No solo había libros, había compañía recogida en papel. En un gesto que la prensa tergiversó y que la comunidad entendió con su propia sabiduría, la pareja, ya unida por vínculo y por proyecto, decidió que cualquier acto legal posterior sería para afianzar derechos de protección, de apellido y de representación pública. Todo quedó claro en los comunicados y en las entrevistas que Luna ofreció con la misma naturalidad con la que ahora llamaba a la biblioteca su casa. La relación se había construido entre dos adultos con consentimiento claro y orden cronológico. Los titulares sensacionalistas habían vendido una imagen que la vida real no reconocía. La réplica de la realidad vino en forma de gestos y documentos. Al final, la historia que tanto interesó a los espectadores por su condimento de espectáculo encontró su sentido fuera de los focos, en las tardes de lectura, en los talleres de dibujo, en los talleres de reparación de libros organizados por adolescentes del pueblo. Luna, que una vez fue una mujer cuyos pasos debían sonar como si no existiera, hoy se movía por la biblioteca con la certeza de quién sabe que su nombre puede ser pronunciado en voz alta. El patito de cerámica permanecía en la mesa de recepción, con la pintura un poco gastada por las manos de los niños, un símbolo que, lejos de la grandilocuencia, recordaba que las pertenencias tienen poco que ver con el brillo y mucho con la posibilidad de flotar. La historia, en su cierre, dejó un gesto más, una dedicatoria que Luna escribió en el primer ejemplar de la biblioteca, una frase sin ruido que se volvió emblema de la experiencia. Para quien encuentre compañía en estas páginas, no tienes que cambiar quién eres para caber en las historias de otros.
La frase fue leída en voz alta por una niña que, algún tiempo atrás, nunca había imaginado que podría leer en público. Fue la mejor prueba de que la dignidad recuperada no necesita aplausos, solo manos abiertas. Si los titulares alguna vez insistieron en llamarla hija adoptiva del millonario, la voz más larga de la historia se encargó de corregir la cadencia. La prensa, muchas veces veloz y pobre en matices, usó ese adjetivo como reclamo. La verdad, contada sin urgencias, fue otra. 2 adultos que se eligieron, se casaron y después, por motivos de pertenencia y representación pública, formalizaron actos legales que consolidaran su vida conjunta. La aclaración no era una defensa teórica, sino una precisión práctica que honraba la adultez y el consentimiento. La vida después del programa no fue un cuento perfecto. No lo son ningún proyecto ni ningún matrimonio, pero fue una vida reparada por decisiones tomadas con humildad. En la biblioteca, los niños siguieron dejando notas en los libros. Afuera, la comunidad encontró un lugar para acercarse al mundo a través de las páginas. La pareja siguió trabajando. Arturo se dedicó a apoyar iniciativas culturales y a aprender a escuchar más que a dictar. Luna, por su parte, siguió leyendo, aprendiendo y enseñando. Y el patito siguió flotando, no como símbolo de lo que se es, sino de lo que se conserva con cariño: pertenencia, nombre propio, dignidad. Si esta historia llegó a tus manos con un título que puede sonar a truco de prensa, recuerda que los titulares venden atajos. Lo que funcionó de verdad fue la paciencia de quienes reconocieron que una vida no se arregla con un titular, sino con actos, con ediciones sobrescritas por manos anónimas, con proyectos construidos sobre tierra firme y con decisiones que ponen a la persona en el centro. Lo que empezó como una broma, como una inscripción sin permiso, terminó como una elección compartida y como una biblioteca que hoy abre sus puertas a quien quiera entrar. Si te conmovió lo que escuchaste, valora y suscríbete. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la dignidad se reconstruye con pequeñas acciones y que muchas veces los patitos siguen flotando si hay quien les dé espacio para hacerlo.